Hoy en Planet Atlas conocerás los 7 países más sísmicos del mundo. Iniciamos nuestro viaje hacia Asia Oriental, donde encontramos al gigante China. Este país experimenta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas en su territorio. La región occidental, particularmente a lo largo del Tíbet, está situada en el límite de la placa tectónica india, lo que genera tensiones tectónicas. A medida que estas placas convergen, se producen sismos en la región. Aunque no experimenta la misma intensidad sísmica que algunos países vecinos, China implementa medidas de construcción sísmica para mitigar el riesgo en áreas propensas. China ha experimentado sismos de hasta 8.0 en la escala de Richter, como el terremoto de Tanzán en 1976. Ahora nos dirigimos al Oriente Medio, donde en el suroeste de Asia se sitúa Irán, que es propenso a sismos debido a la convergencia de las placas arábiga y euroasiática. La interacción entre estas placas genera tensiones tectónicas significativas, provocando terremotos en varias regiones. La actividad sísmica se concentra especialmente en el sur y sureste del país. La ciudad de Teherán y otras áreas urbanas han experimentado terremotos históricos, y las autoridades iraníes implementan medidas de preparación y construcción para hacer frente a la amenaza sísmica. Irán ha experimentado sismos de hasta 7.7 en la escala de Richter, como el terremoto de Tabas en 1978. Seguimos nuestro viaje hacia el sureste de Europa, donde encontramos a Grecia en la península balcánica. Grecia es parte de la zona de colisión entre las placas tectónicas africana y euroasiática. Esta interacción conduce a una actividad sísmica considerable. Las islas griegas y el territorio continental han experimentado sismos a lo largo de la historia. La sismicidad en Grecia es el resultado de la compleja geodinámica de la región, y el país ha desarrollado códigos de construcción sísmica para reducir el riesgo en zonas vulnerables. Grecia ha experimentado sismos de hasta 7.9 en la escala de Richter, como el terremoto de Avezzano en 1905. En nuestro viaje ahora encontramos a Turquía, entre la península de Anatolia al sur y la península de los Balcanes al noroeste. Este país se ubica en la intersección de Europa y Asia y es propenso a sismos debido a la convergencia de las placas tectónicas de Anatolia y Eurasia. Esta región de alta sismicidad ha experimentado terremotos devastadores a lo largo del tiempo. Las ciudades como Estambul están particularmente en riesgo, y las autoridades turcas han implementado medidas de construcción y planes de preparación para mitigar los impactos de futuros sismos. Turquía ha experimentado sismos de hasta 7.6 en la escala de Richter, como el terremoto de Izmit, en 1999. Ahora seguimos el viaje hacia la costa oeste de América del Sur, donde encontramos a Chile, bordeado al oeste por el Océano Pacífico. Este país experimenta una intensa actividad sísmica debido a su ubicación en la zona de subducción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. La convergencia de estas placas genera una gran presión, resultando en megaterremotos y actividad volcánica. La historia sísmica de Chile incluye eventos notables como el terremoto de Valdivia en 1960, el más fuerte registrado en la historia, con 9.5 grados de magnitud en la escala de Richter. La población chilena está constantemente consciente del riesgo sísmico, y el país ha implementado estrictos códigos de construcción para minimizar los impactos de los sismos. Continuamos el viaje hacia el sudeste asiático, donde encontramos un extenso archipiélago. Se trata de Indonesia, ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región de intensa actividad sísmica y volcánica. La interacción de varias placas tectónicas, incluyendo la indoaustraliana, la euroasiática y la del Pacífico, genera una amplia gama de fenómenos geológicos. La combinación de subducción y actividad de placas transformantes hace que Indonesia sea propensa a sismos, tsunamis y erupciones volcánicas. La vigilancia sísmica y los sistemas de alerta temprana son fundamentales en este país para proteger a la población ante posibles amenazas. Indonesia ha experimentado sismos de hasta 9.1 en la escala de Richter, como el terremoto del Océano Índico en 2004. Finalmente completamos el viaje en el este de Asia, donde encontramos un archipiélago situado en el Océano Pacífico Occidental. Se trata de Japón, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Japón es el país más sísmico del mundo debido a la convergencia de varias placas tectónicas, incluyendo la del Pacífico, Filipina y Eurasia. Esta compleja interacción tectónica ha dado lugar a algunos de los terremotos más poderosos de la historia, como el Gran Terremoto del Este de Japón en 2011 con una magnitud de 9.0 grados en la escala de Richter. La geografía montañosa y la alta densidad de población aumentan la vulnerabilidad a los sismos. Japón ha desarrollado tecnologías avanzadas de alerta temprana y construcciones sísmicamente resistentes para mitigar los riesgos y las consecuencias de los terremotos. En nuestro recorrido por Planet Atlas, hemos explorado las tierras de los 7 países más sísmicos del mundo. Desde la inmensidad de Asia Oriental hasta las costas de América del Sur, cada región ha enfrentado desafíos únicos debido a la actividad sísmica. La interacción de placas tectónicas ha dejado su huella en estas regiones. Estos países, conscientes de su vulnerabilidad, han implementado rigurosas medidas de construcción y preparación para mitigar los riesgos sísmicos.
Este fascinante viaje nos ha revelado cómo la geología influye en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.